supuesto, muchísimas gracias al seminario, a Xiom, bueno, pues por invitarme y por permitirme exponer aquí las ideas del filósofo español Javier Zubiri y también contribuir un poquito también con las ideas que he desarrollado por mi parte. Por supuesto, también muchísimas gracias a todos los asistentes que nos han acompañado en estas 3 sesiones y por supuesto también pues la invitación para que nos sigan acompañando en los siguientes cursos breves que igualmente, bueno, pues estaremos por acá y, bueno, pues siempre con voluntad de aprender y de dialogar, ¿verdad? En esta ocasión, como bien comentaste, Mario, bueno, pues ya por fin voy a entrar al tema de la teoría de sistemas para una teoría de las categorías. Es justo el objeto de esta 3.ª sesión. Y si me permiten, voy otra vez a compartir el documento que tengo acá, precisamente, bueno, pues para guiar la lectura y para que todos, bueno, pues podamos más o menos entender justo hacia dónde va, ¿no? Recuerden ustedes que, como lo hice en la clase anterior, también, bueno, tengo partes que están en verde. Estas partes me las voy a saltar, pero las dejo en el texto que, bueno, pues para que estén disponibles en la carpeta de archivos y si alguien gusta, bueno, pues leer completo el documento, que por supuesto no lo puedo hacer aquí, bueno, pues ahí va a estar disponible, ¿sale? Bueno, ¿qué es un sistema? Para resolver esta cuestión tomaré prestada la idea de sistema de Javier Zubiri, no por razón de autoridad, sino porque su concepto tiene precisamente eso que busco, la solución al problema de la relación. No me detendré tampoco en explicar todos sus matices, eso constituiría una investigación propia, solo quiero hacer uso de la siguiente idea. Y cito a Zubiri, dice, recordemos que la sustantividad no es nada distinto de lo que hemos llamado sistema, sino que consiste en el sistema en cuanto tal, no es nada oculto tras él. Decimos asimismo que un sistema es una unidad primaria e intrínseca, en la cual las diversas notas no son sino momentos parciales, posicionalmente interdependientes, en los que se actualiza el sistema como unidad. Las notas a que nos referimos son las constitucionales, es decir, las notas de tipo formal no adventicias, esto es, no debidas a la conexión de una cosa con otras. Cuando aquella unidad forma un conjunto clausurado es cuando tenemos ya el sistema. Y entonces es también cuando tenemos, estrictamente hablando, sustantividad. Ahora bien, esta clausura confiere a la unidad del sistema un carácter propio, el carácter de totalidad. Cuanto más fuerte y estricta sea la unidad constitucional, tanto más carácter de todo tiene la realidad así constituida, y tanto más es y actúa como un todo. Hasta allí la cita. Disculpe el lector la extensa cita, pero tenía que llegar hasta la idea de que toda cosa es intrínsecamente completa para poder operar. Pues justo es ese el momento que nos permitirá ir más allá de la relación. Me explico. Cuando los filósofos creacionistas, o también, por ejemplo, los analíticos, toman a logos como algo que puede operar sobre el orden de la creación o sobre sí mismo, están considerándolo, pregunto, ¿están considerándolo como elemento de un sistema o como un elemento simple? Sin duda, suponen la suficiencia de logos en el orden operativo, lo cual nos lleva indefectiblemente al problema de la relación. La cuestión para ellos es, en última instancia, cómo se relaciona el logos visto como una potencia autosuficiente. En lo que respecta al problema de las categorías, el problema no es minúsculo, porque si decimos que hay una relación real del lenguaje con las cosas, entonces nos dirán que somos realistas moderados. Si decimos lo contrario, entonces dirán que somos nominalistas. Pero ¿qué pasa si decimos que el logos, en tanto elemento de un sistema, no se relaciona con las cosas, ni consigo mismo de manera autónoma? Veamos esto con un ejemplo. En el caso del alma, se puede decir que está compuesta por varias potencias: sensibilidad, voluntad, memoria, imaginación, logos, intelecto. No importa si son más o menos potencias, lo que sí tiene relevancia es si tomamos esas potencias como elementos simples que forman unidad por composición o, aplicando la noción de sistema de Zubiri,
como notas constitucionales. Si la primera, indefectiblemente se asume que las potencias son autosuficientes en el orden operativo. Es así porque se parte de la idea de que las potencias solo pueden tener relación si son ya algo completo. En otras palabras, la condición de posibilidad de operatividad de las potencias es estar completas, ser autosuficientes. Si la segunda, es decir, si las tomamos en cambio como sistema, se parte de comprender a las potencias como notas que están referidas intrínsecamente unas a otras, en los órdenes constitucional y operativo. En palabras simples, las potencias necesitan de las otras a modo de sistema para poder ser y también para poder hacer. Entonces, de aquí me salto ya propiamente, una vez entendido esto, me paso al problema del sistema impelente. Ya hemos visto que en Aristóteles encontramos un ejemplo de sistema impelente. Está el mero inicio de la metafísica. Dice Aristóteles, todos los hombres por naturaleza desean saber, que regularmente se entiende como que es el deseo lo que impulsa al individuo a conocer, pero eso más bien es una lectura moderna. A cualquier persona del siglo XVIII le resultaría natural entender que es el deseo, elemento esencial de su alma, quien impulsa el conocimiento. Y es natural en ese momento porque en su horizonte, en el horizonte del individuo del siglo XVIII, muy distinto al de Aristóteles, la autorreferencialidad parece ser la opción legítima y en última instancia verdadera frente a la auctoritas. Caso distinto es el de Aristóteles, para quien pensar en la autorreferencialidad le parece un absurdo ética y políticamente, e imposible ontológicamente. Esto último porque de haber una cosa autorreferencial sería el primer motor inmóvil, pero no el ser humano y mucho menos su alma. Para él, para Aristóteles, la autorreferencialidad conlleva necesariamente a la separación y a la indiferencia. El primer motor inmóvil, por eso, no tiene relación alguna con las cosas naturales. Y en el ámbito ético y político, por ejemplo, solo son autorreferenciales los dioses y las bestias. ¿Cómo entender entonces la frase de Aristóteles? Pues bien, concediendo que la voluntad es parte esencial del ser humano y su poder es el deseo, una cosa es decir que el deseo es del ser humano y otra muy diferente que está en el ser humano. En este sentido, la segunda es la que a mi parecer hace más justicia al horizonte mental del estagirita. El deseo está en el ser humano, pero no es del ser humano, es de la naturaleza. Poner el acento en el en es precisamente síntoma de una mentalidad autorreferencial. El deseo de la voluntad es de la naturaleza, si bien, por supuesto, está en el ser humano. El deseo es el poder que le otorga la naturaleza al ser humano para hacer algo, lo cual no quiere decir que el ser humano no tenga potestad sobre él mismo. Pero se podría decir que la naturaleza empodera al ser humano de tal manera que puede hacer suya su vida. Y esto como quiera que se le entienda. En el caso de Platón, bueno, el caso de Platón es interesante porque podría decirse que es exactamente la relación entre un sistema autorreferencial y un sistema impelente, el tema de toda su filosofía. ¿Cómo puede un sistema autorreferencial impeler a un sistema que parece tener su propia autorreferencialidad? El problema es que al mundo sensible, Platón lo ve como un sistema autorreferencial, pero que por su autos está esenciado por la corrupción y por ello termina en una contradicción. Contradicción no solo intrasistémica, sino también intersistémica. ¿Cómo pueden relacionarse dos sistemas autorreferenciales? Se preguntaría Platón. Cuando uno de ellos está esenciado por la incorruptibilidad, las ideas, y el otro por la corrupción, el mundo sensible. La participación es un intento por conceptuar la impelencia. Sin embargo, cuando esa impelencia no logra transmitir su esencia, porque el receptor está ya esenciado,
indefectiblemente, Platón termina en un dualismo. También se puede preguntar, ¿cómo podrían relacionarse dos sistemas autorreferenciales? Es el caso de Leibniz. Dios esencia a las mónadas haciéndolas autorreferenciales, lo cual deja como resultado que una vez esenciadas son autorreferenciales por Dios. Pero precisamente porque el resultado es ser autos, solo lo pueden lograr en Dios. Así, Dios en tanto que es decir, en tanto que sostén, impele a las mónadas a ser autos. Las mónadas son autorreferenciales por Dios en Dios. Claro está que como autorreferenciales ya no traen consigo su impelencia, sino que caminan sobre ella, por decirlo así. Resulta así entonces que las mónadas no son sustancialmente distintas a Dios, pero tampoco resulta que por no ser sustancialmente distintas a Dios sean Dios, no, sino que las mónadas son autos por Dios en Dios, esto es, son plenamente en sí mismas por sí mismas, en el sostén que es Dios. Visto desde el otro lado, Dios empodera a las mónadas otorgándoles el poder de estar sueltas, ser autorreferenciales, quedándose, sin embargo, oculto como su sostén. Este modo de empoderar otra cosa sosteniéndola se llama libertad. Así entonces, atergo, sostener, son modos de impeler. ¿Puede un sistema autorreferencial no tener impelencia? Recordemos que impeler es hacer que otra cosa haga algo, por lo cual sistema autorreferencial absoluto es aquello que no hace nada y lo único que parece cumplir con eso es el primer motor inmóvil. Pero si los sistemas autorreferenciales pueden tener impelencia interna, ¿en qué se diferencian de los sistemas plenamente impelentes? Bueno, pues para resolver esa cuestión basta recordar la definición de cada una. Sistema autorreferencial es el que se mueve a sí mismo, por sí mismo. Sistema impelente es el que se mueve por otro. Así, la respuesta es, en la posición que conservemos una vez establecidos los elementos autorreferencial e impelente. Sobre esto, si decidimos quedarnos en el primer aspecto, es decir, en la autorreferencialidad, tendremos como producto el idealismo. Si nos quedamos con el segundo, con la impelencia, tenemos como producto el realismo. Por supuesto, esta posición está referida a nosotros y no a lo externo a nosotros, puesto que decir que es así, como actúa lo externo es ya asumir una posición. Bueno, eso con respecto a los sistemas impelentes. Ahora voy con los sistemas autorreferenciales. También de estos sistemas habíamos ya nombrado algunos casos anteriormente. Por ejemplo, el de la fenomenología hermenéutica es un sistema autorreferencial, en tanto que parte de la copertenencia del Dasein con el mundo. También podríamos poner en este apartado la filosofía, el Dios de la filosofía tomista y, por supuesto, el primer motor inmóvil de Aristóteles. En este caso, copertenencia, ipseidad y autos son precisamente lo que llamamos autorreferencialidad. La diferencia que vemos entre los casos es que para Tomás de Aquino solo era posible en Dios por su carácter perfecto, lo cual necesariamente concluye en su separación. Dios es autorreferencial por ser autosuficiente, es decir, plenamente autos. El hombre está impelido por Dios, pero no por ser creado, sino porque una vez creado su existencia es conservada, dice Tomás de Aquino, allí en la Suma Teológica. La fenomenología hermenéutica lleva la concepción tomista de Dios al ámbito de la existencia, cancelando con ello la conservación divina, separando al Dasein y el mundo de Dios o de cualquier fundamento trascendente. En todo caso, diría Heidegger, la conservación es asunto del Dasein en su relación con el mundo. Conservar es otro modo de impeler. Autosuficiencia es una característica de la autorreferencialidad. El primer motor inmóvil, para regresar con Aristóteles, es perfecto y autosuficiente, pero no impelente. No conserva las cosas naturales
sino que le son completamente indiferentes. Allí otra diferencia entre el primer motor inmóvil y el Dios cristiano. Ahora bien, la consigna horaciana kantiana anti-auctoritas, sapere aude, encuentra su realización en la fenomenología hermenéutica heideggeriana y el existencialismo sartreano. Porque la responsabilidad es el centro irrefragable de la conservación del Dasein. Sin instancia trascendente, el ser humano encuentra en sí mismo el único criterio de valor y es para sí mismo la única instancia legitimadora de sus actos. La responsabilidad, por tanto, es el centro activo de la conservación en el marco de la copertenencia. El hombre es en sí mismo y por sí mismo responsable de la conservación de su existencia. Por ello, de ser un mero modelo para Aristóteles, la autorreferencialidad se convierte en una instancia trascendens en Tomás de Aquino, una consigna para Kant y finalmente un modo de existir en el siglo XX, particularmente para la fenomenología hermenéutica. Una vez que hemos expuesto entonces los sistemas impelentes y autorreferenciales, hay que hacer la pregunta, las categorías, ¿son impelentes o autorreferenciales? Y la respuesta la podemos decir de inmediato. Las dos. Primero son impelentes y después autorreferenciales. Para llegar a eso hay que mostrar varias cosas. En primer lugar, si la inteligencia no estuviera determinada, esto quiere decir, si fuera autónoma, la referencia a un objeto propio externo sería puramente coincidente o por causa de un tercer elemento. Por lo cual hay que afirmar el estado de régimen entre el sistema de potencias y la totalidad de realidad como condición de posibilidad de interpretación de las categorías. En segundo lugar, porque partimos de un punto de vista sistémico estructural, el objeto de estudio no está en ningún momento aislado. Todo lo contrario. En cada uno de sus momentos se encuentra en respectividad con su ratio entis y su forma mentis. Por esta razón no hay elementos para llamarle objeto a lo que se estudia. Más bien debería llamársele tópico. ¿Cuál es la diferencia? El objeto está marcado por el signo de la positividad. Eso lo expresa su cualidad de estar frente a, precisamente el ob, algo que a diferencia está por debajo, que es el sub. Pero aquí no se habla de un objectum que está frente a un subjectum, sino de un sistema donde hay notas que solo analíticamente pueden ser conocidas separadamente. El tópico, entonces, es el lugar del sistema donde uno o varios problemas tienen expresión, y esa su expresividad nunca deja de revertir a su raíz. El realismo, en este sentido, no puede seguir tratando a los problemas como objetos. Debe convertirse en un análisis de la topicidad. En tercer lugar, es falso que para el realismo las cosas tengan o deban tener existencia exterior a la mente. Y lo es porque ese planteamiento es solo aplicable a una filosofía que supone la creación del mundo por parte de Dios. El correlacionismo, el constructivismo, es decir, el giro copernicano, la crítica kantiana y también la filosofía logicista, que es un movimiento, lo mencioné en la clase anterior, un movimiento generado en el escolasticismo. En este sentido, el realismo que consideran los antirrealistas es un falso realismo construido desde la autorreferencialidad. Para un verdadero realismo, el problema de la exterioridad no es primario. En cambio, sí lo es el origen de la impelencia sistémica. En cuarto lugar, parece que siempre le echamos la culpa a las cosas de no aparecer en nuestros esquemas conceptuales, cuando en realidad son nuestros esquemas conceptuales los que han fallado hasta ahora para darle entrada, es decir, ser un input a la totalidad de la realidad. En este sentido, tenemos que confiar que llegará un momento donde por fin nuestros esquemas conceptuales se abrirán a la realidad y por fin tengamos un conocimiento con justeza de ella.
En quinto lugar, el problema es que quizá no sea ese el origen del rechazo, el problema de las categorías desde un punto de vista realista, sino tan solo el resultado de un proceso de hipostasiación que comienza mucho tiempo atrás, con el giro logicista de los escolásticos. Por lo cual, otra vez hago el llamado de que es necesario que se revise la historia de la filosofía en busca de los principios de los sistemas autorreferenciales y ponerlos en crisis. En sexto lugar, si aceptamos que los tópicos impelen al sistema de potencias, esto es, hacen que haga su facultad, entonces las dos ciencias que constituyen al realismo son una filosofía primera del régimen y una filosofía primera de la impelencia. Su tercer elemento constitutivo, pero este ya no científico, es la liturgia. Se propone concebir a la facultad como una apertura tópica al mundo. La topicidad es la índole de las notas que anuncian a un sistema trayendo consigo su sistere, es decir, su raíz. En este sentido, como Dios no se distingue de su raíz, bueno, pues es una realidad atópica. Por esta razón, el que ha cortado su raíz es un ser atópico o desligado. En cambio, el que conserva su raíz es un ser tópico o religado. Luego también tenemos al ateo, es decir, el que no quiere reconocer su raíz, pero que le sigue afirmando a través del no ser. El existencialista, en fin, está liberado de su raíz gracias al conocimiento. En séptimo lugar, en tanto que el posmodernismo está regido por los principios epistemológicos del creacionismo, esto lo dijimos la clase anterior, sería pertinente instalar esta teoría de sistemas en un horizonte postcreacionista. Todo tiene que ver con el hecho de considerar que los tópicos que anuncian a la totalidad de lo real impelen al subsistema de potencias. En otros términos, que aquello que hace que haya también hace que haga. Cuando nos instalamos en el segundo momento, podemos ver claramente la resistencia del sistema en sí mismo por sí mismo. La actualidad del sistema en orden a conservarse. Es imposible la inversa por falta de sistematicidad y estructura. Lo que hace que haga no puede sostenerse sin esos dos elementos. Por ejemplo, el ego cartesiano, culmen de la autorreferencialidad, no puede sostenerse en tanto ser vivo, ya que las operaciones de la res cogitans son capacitadas por la res extensa. Pero no solo porque para que haya mente se necesita de un cuerpo, no. La razón es más profunda. Porque supone que la res cogitans está facultada para ejecutar sus actos, lo cual es falso aún para Descartes. La res cogitans puede hacer porque Dios la faculta para conservarla. Sin Dios, el ego cogito es nada. La totalidad de la realidad, entonces, impele al subsistema de potencias y de allí brota el mundo. Un mundo constituido por tópicos que se caracterizan por tener valencia. De acuerdo con esto, entonces, las categorías, por fin, ¿dónde se encuentran? Hay que decir, son la estructura de la impelencia y de la autorreferencialidad. De la impelencia, atergo, sostener, conservar. De la autorreferencialidad, las categorías son copertenencia, ipseidad, autos. Más allá de las teorías que tratan a las categorías como entes de entes, y estos pueden ser lo más universal que existe, o la substancia de que están hechas todas las cosas, ambos caminos confunden el todo por la parte. Es así porque han resbalado en la función propia de las categorías, no desde el punto de vista de su extensión, sino desde el punto de vista de su poder. Por ejemplo, la filosofía analítica nominalista asegura que se pueden distinguir las categorías en el ámbito lingüístico y conceptual por su mayor extensividad trascendental o estructural. Pero eso, sin ser falso, no es radical. Porque para que las categorías puedan tener extensividad deben contar primero con el poder para hacerlo. Ya lo hemos dicho antes, una teoría de las categorías que se centre en su extensividad supone una teoría de poderes.
es imposible que una categoría pueda ser estructura sin ser primera y primariamente depositaria de la poderosidad de la realidad. Poder que hace referencia únicamente a la posibilidad de impeler al lenguaje y la mente, cuestión que desemboca en la postulación de palabras o conceptos con máxima universalidad. Pero precisamente porque no han reparado en esta cuestión fundamental, las propuestas de la filosofía analítica y nominalista terminan por hablar de las categorías como efecto, es decir, desde fuera. Antes bien, se debe comprender a las categorías como causa, es decir, se debe emprender del camino de reversión hacia la raíz, donde encontramos a una los caracteres sistémico y estructural. Es allí donde está la poderosidad de las categorías, toda su razón de ser causa. No son las categorías las que impelen al lenguaje y la mente a generar palabras o conceptos de máxima universalidad, porque las categorías no son entes, sino funciones de la totalidad de la realidad que señalan su sistematicidad y estructura. En un primer momento, las formas y modos de realidad impelen a otra cosa a que haga algo. Por ejemplo, combinarse. En este sentido, la categoría que está en juego allí es la de sostener. Pero si en esa combinación la forma que estaba sosteniendo se reifica, entonces ya no es simple combinación, sino combinación creadora. Hay un nuevo sistema y por lo tanto una nueva forma de realidad. En este caso, entonces, la categoría misma se ha reificado para dejar de sostener, para profundizar más sobre sí en el modo del estar a tergo. Por esta virtud, esa forma y modo de realidad ya no solo hace que haga, sino que se ha reificado logrando ser con ello lo que hace que haya. La pregunta es, ¿de dónde podemos ver este tipo de fenómeno? La respuesta es, por ejemplo, en medios biológicos. Los organismos unicelulares están siempre en un medio que los sostiene. Sin medio, ningún organismo podría resistir su propia forma y modo de ser real. Uno está tentado inmediatamente a separar el organismo de su medio. Se puede decir, pero saco el organismo de su medio, por ejemplo, un lago, y lo pongo en una placa de Petri. Pero ¿acaso no se ve que la caja de Petri es el nuevo medio que sostiene a los organismos? Es imposible vivir sin medio por la sencilla razón de que el medio es parte del organismo, parte en el sentido de sostenerlo. Pero también puede ser que el medio mismo permita estar a este organismo con aquel otro. Y en este sentido el medio ya no solo sostiene, sino que se ha reificado como algo que está a tergo. El medio mismo se ha reificado por la poderosidad combinatoria o valencia del organismo que sostiene. Y así, sucesivamente, tanto el medio como las formas y modos de realidad van reificándose mutuamente, generando proporcionalmente capas de raíz y capas de expresión. Por supuesto, puede ser que en ese proceso se llegue a la autonomización de una nueva forma de realidad. Pero ni aún en esa circunstancia deja de ser parte de la totalidad de realidad y del subsistema que lo ha generado. La única novedad es que ha generado con ello un nuevo modo de ser real. Modo que se inserta indefectiblemente en la totalidad de la realidad enriqueciéndola. La novedad de ese nuevo modo de ser real es precisamente que aloja el poder de ser autorreferencial. Pero ya no entendida esta, la autorreferencialidad como un sujeto independiente y clausurado, como se hacía clásicamente, no, sino ahora como un subsistema nuevo por autonomización. De esa manera, autorreferencialidad no es un modo de ser, sino tan solo un modo de resistir por parte de una forma de realidad en ese modo de ser real. Por eso las categorías no son las mismas, si bien nos excluyen. Con el subsistema autonomizado se han generado también las categorías de autorreferencialidad, lo cual quiere decir que las categorías de impelencia y las categorías de autorreferencialidad no tienen la misma valencia, si bien eso no quiere decir, por supuesto,
que las segundas puedan ser reducidas a las primeras. Es cierto que sin unas no podría haber las otras, pero eso no quiere decir que las unas agoten a las otras. Si fuera así, entonces no habría paso a la novedad en sentido estricto. Pero tampoco hay que cometer el error de fijar las categorías a notas específicas. Es decir, no es que las categorías de impelencia sean lo que hace que haya y las de autorreferencialidad las que hacen que haga, no. Como se decía arriba, puede ser que una forma de realidad se reifique por causa de combinarse con otra y por consiguiente de ser algo que simplemente hacía, se ha reificado en algo que hace que haya. De igual manera, algo que hace que haya puede reificarse a simplemente hacer, que es lo que llamamos alienación. Quizá habría decir que todas las notas de la realidad tienen que pasar por esos procesos, aunque quizá no todas albergan la misma posibilidad. Los conceptos, por ejemplo, son formas y modos de realidad con mucha dureza, pero no porque sean inteligibles, es decir, porque no sean sensibles, ya que lo que es sensible está irremediablemente marcado por el cambio, como clásicamente se piensa, no. La dureza de los conceptos no radica en su inteligibilidad. Debería quitarse esa idea en filosofía, por más que lleve más de 2000 años dominando el pensar. No, sino se trata de su poder combinatorio. No todos los conceptos tienen la misma valencia, ciertamente, pero todos tienen valencia. Luego, ¿de qué depende de cambien? ¿De qué depende de que cambien? Precisamente de su capacidad de reificarse. ¿Y dónde se encuentra eso en los conceptos? En el medio que los sostiene. Pasa lo mismo con los conceptos que lo que se dijo con los organismos. Su medio es parte de ellos y por lo tanto los reifica. Pero al igual que los organismos, a los conceptos los puedo sacar de un medio y ponerlos en otro, provocando con ello un cambio. No importa si ese cambio es positivo o negativo. Bueno, llegamos entonces a las conclusiones. Así pues, para concluir, anótese lo siguiente. Como quiera que sea, categorías de impelencia y de autorreferencialidad son congéneres, si bien no equivalentes. Son funciones de la... Bueno, uno. Dos. Son funciones de la totalidad de la realidad que señalan su sistematicidad y estructura. Tres. Las funciones no son entes ni objetos, sino procesos, y por lo tanto debe considerárseles siempre y solo junto con las formas de realidad. 4. Las categorías de impelencia son atergo, conservar y sostener. Y las categorías de autorreferencialidad son autos, ipseidad y copertenencia. Pero alguien podría preguntar, ¿por qué esas y no otras? Porque esas han sido las categorías que han estado presentes en la historia de la filosofía, aunque, por supuesto, eso no quiere decir que sean las únicas que pueda haber. La primera categoría señala cómo se comprendía la totalidad de la realidad en la filosofía naturalista, es decir, en la filosofía griega. Atergo, autos. La segunda, en la filosofía creacionista, es decir, la filosofía medieval, conservación, ipseidad. La tercera son categorías de la modernidad y hacia adelante, sostener y copertenencia. Otra vez, repito, no son las únicas, puesto que tienen el poder de reificarse por causa de la combinatoria entre formas y modos de realidad y su medio. Ahora bien, en las últimas 2 décadas, la filosofía ha tomado como impulso 2 tesis. Una, la del procesualismo. Es decir, ha apostado por afirmar no que esta o aquella cosa, sino que toda la realidad es dinámica y por lo tanto no hay lugar para el esencialismo. Con una intención contrapositivista, toda realidad, aún la ideal, tiene plasticidad y flexibilidad, por la sencilla razón de ser histórica y no, como se pensaba, ahistórica. Las preferencias sexuales, los sentimientos, los géneros y cualquier relación entre palabra y realidad es histórica.
El gran enemigo del siglo XXI es lo que en el problema de los universales se denomina realismo moderado. Esa teoría que pretende establecer un vínculo real entre el lenguaje y aquello que señala el lenguaje. Por consiguiente, el ganador en esta revuelta es el nominalismo, que tiene como núcleo el convencionalismo. Bueno, otra, la del sistematismo. En adelante, T2, que es la apuesta por dejar de considerar a la realidad como un conjunto de cosas independientes para considerarlas sistemáticamente, esto es, de tal modo que no se puede entender una sin entender a las demás. Es una posición inversa a la de la modernidad, que todo quería autonomizar. Ahora es justo lo contrario. Nada hay autónomo, todo es sistémico. Tanto en las teorías sociales como en los modelos matemáticos, hay que ver una cosa en relación con otra. No hay, por lo tanto, realidades solitarias, porque se asume que el universo físico y también el intelectual y el cultural está todo interconectado. Bueno, así entonces voy a denominar realismo filosófico a toda propuesta que asuma precisamente el principio de procesualismo y de sistematismo. Y los dos momentos litúrgicos que señalaré a continuación. El primer momento litúrgico señala que hay una X que mueve a Y. Es el momento realista. El segundo momento litúrgico señala que hay una X que se mueve a sí mismo. Es el momento idealista. Hago la aclaración de que ninguna de estas dos posiciones aplica a lo que no se mueve y mueve sin ser movido, pues eso es apelar a una causa final, ámbito de la teología. Bueno, considerando T2, hay que decir que no hay realismo sin idealismo y viceversa. Ninguno es autónomo. De esta manera, el problema entre realismo e idealismo no está en ninguno de los dos, sino el problema está en separarlos y creer que pueden sostenerse uno sin el otro. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues en la filosofía de Aristóteles encontramos un ejemplo. En primera instancia, el intelecto es movido, pero luego puede moverse a sí mismo. No hay contradicción. En un primer momento, el intelecto es movido por lo inteligible, luego el intelecto adquiere la capacidad de moverse por sí mismo, por ponerse a sí mismo como objeto. Entonces, al primer momento lo llamamos impelencia, al segundo, autorreferencialidad. Pero por supuesto, en esos dos momentos está presente también T1. Es decir, mientras que la autorreferencialidad representa el carácter de fijación contingente, por así decirlo, la impelencia es al mismo tiempo su condición de posibilidad de ser, como de no ser. Hay fijación por haber impelencia, pero también hay contingencia por exactamente lo mismo. El segundo carácter es claro. Lo que no es claro es el primero. ¿Cómo puede haber fijación por causa de la impelencia? ¿Acaso no ser impelente conlleva la imposibilidad de la fijación? Bueno, pues debe responderse apelando a T2. No hay que comprender la impelencia separada de la autorreferencialidad. La impelencia no es una cosa autónoma, solitaria, que posteriormente adquiera vínculos. Todo lo contrario, la impelencia tiene realidad sí y solo sí la comprendemos como contraparte de la autorreferencialidad. En tanto que hablamos de fijación contingente, entonces lo que hay que saber es que de donde le viene ese carácter no le es esencial. Con fijación hay que entender que el momento de autorreferencialidad de la impelencia. Y con contingencia hay que entender el momento de impelencia de la autorreferencialidad. Así, fijación contingente mienta una única realidad constituida por dos momentos inseparables y de igual manera, fijación contingente es momento constitutivo de toda realidad. Y después en mi texto pongo un ejemplo, bueno, pues apelando precisamente a lo que dice
Aristóteles en el De Anima, pero no lo voy a explicar acá porque obviamente me llevaría muchísimo tiempo, entonces, pero está en el documento, otra vez, esto va a estar en el documento que dejo en la carpeta de archivos, ¿no? Bueno, me salto el ejemplo, pero ahí está, para que lo revisen. Ya, para finalizar, ahora sí. La historia de la filosofía se piensa como una de momentos sistemáticos, esto es, no puede entenderse su continuidad si no hay sistematicidad. El problema es que aceptemos la sistematicidad de la historia de la filosofía no exige aceptar su contenido. La historia de la filosofía es una por ser el recuento de todos los esfuerzos, pero no por el contenido de esos esfuerzos, porque ¿cuáles serían sus contenidos esenciales? Es claro que eso es lo que no puede fijarse, porque para Juan serán A y B, mientras que para Luis serán C y D, etc. ¿Y quién te da la razón? O todos o ninguno. Por esto mismo, la historia de la filosofía es siempre una particular historia y por ello también la filosofía es una particular filosofía. Y lo mismo hay que decir de los filósofos centrales. Su centralidad se la ha dado una particular historia, por lo cual su centralidad es contingente. Uno de los grandes problemas de la comprensión de la filosofía como historia es precisamente que se piensa que hay contenidos y filósofos esenciales, es decir, fijos. Pero si aplicamos T1, tenemos que concluir que no es así. Por supuesto, por T2, todos los contenidos y los filósofos forman un sistema, pero por T1, ninguno es esencial, sino apenas una fijación contingente. Así, la historia de la filosofía no es un sistema formado por pasos esenciales, como pretendería el positivismo, sino uno formado por pasos contingentes. Esta conclusión permite que se pueda reescribir la historia de la filosofía con toda legitimidad. Bueno, pues lo mismo debe decirse del realismo filosófico. Es uno de la procesualidad y sistematicidad, y por ello poscreacionista. Es uno que se constituye a partir de la crisis del creacionismo al mismo tiempo de no admitir su contenido, esto es la exterioridad. ¿Por qué? Porque ese es un contenido que una particular historia de la filosofía ha querido fijar. Por la misma razón, este realismo no está en contra del idealismo, ni admite las tesis antirrealistas. En cambio, es uno que admite la procesualidad y la sistematicidad, y que a partir de su aplicación en cada caso se va constituyendo. Realismo filosófico es en este sentido no más que la señalización de una liturgia, pero no ya un método. Esto es lo que se propone, un realismo filosófico, el cual se compone de dos tesis. Todo es proceso, y la segunda, todo forma parte de un sistema. Y también se compone de dos momentos litúrgicos. X es movido por y X se mueve a sí mismo. Lo que evita T1 es que se postule a un X que es fijo de una vez y para siempre. Es decir, lo que evita que nosotros veamos a la realidad como procesualidad, evita que se fije a un sistema de una vez y para siempre. Precisamente T2, que X se considere independiente. Es decir, el sistematismo evita que X se considere como algo independiente, separado. Asimismo, el momento litúrgico 1 evita que haya método y el momento litúrgico 2 evita que solo haya crisis. ¿Sale? Parece entonces ser suficiente lo que se ha dicho para proponer los principios de un realismo filosófico. Por supuesto, eso no quiere decir que no se hayan agotado los problemas, pero no es este el momento de abordarlos, pues así como la propuesta se va constituyendo, los problemas se van generando.
¿Sale? Entonces, hasta allí dejo mi texto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta tercera sesión, con la cual cerramos ya este curso breve en relación a Javier Zubiri. Felicidades. Ahora viene el tiempo necesario para ir explicando lo que fuiste leyendo, las impresiones que tienes en torno a esto de los sistemas. Y qué mejor que empezarlo a hacer a partir de preguntas, comentarios e inquietudes para que quede en claro lo que no queda tan en claro cuando se hace la revisión. Entonces, si alguien quiere comentar, puede alzar la mano y le damos la palabra. Yo, lo primero, Mario, era, Fer, ahorita varias gente en el chat estuvo pidiendo si podías cargar de una vez el texto. Entonces, si lo puedes mandar ahorita por el chat, porque supongo que habrá alguien que le quiere echar un ojo. Seguro, seguro, te lo mando inmediatamente. Bueno, eso era una cosa. Y pues ya aprovechando, ¿no? Ahora sí que ya como gorda en tobogán, tomo la palabra. Hay más o menos, había quedado ahí una pregunta, Fernando, la semana pasada, pero creo que más o menos la resolviste, aunque quizás tangencialmente, sobre la cuestión esta de en qué medida también eran los objetos producidos por el sujeto algo en sí, si te acuerdas en Hartmann. Y un poco quiero abonar a esta, o sea, pues abonar en la pregunta, no quiero agregar nada a lo que dijiste, la verdad es que más bien me siento como un principiante. Pero la pregunta concreta sería, hablabas de que la reificación, si no malentendí, de un sistema era precisamente como este momento en el que, digamos, la cosa, ¿no? O las cosas quedaban instaladas como en su medio, y que el medio no es algo que podía ser distinguido de las cosas, ¿no? Ese era más o menos como el proceso por el cual se da esta reificación de subsistemas, ¿sí? ¿Sí más o menos entendí bien? ¿Sí? Ok. Bueno. La pregunta es si el modo como se reifican estos sistemas autorreferenciales, si no es la propia historia. Y esto o sea, el propio carácter histórico, ¿no? Es decir, el modo como se reifican los distintos propuestas de pensamiento, ¿no? Los distintos sistemas autorreferenciales, es a través de instalarse en el proceso de lo real como historia. Esa sería la pregunta. Porque precisamente el problema que salía era este, ¿no? ¿Cómo hacemos para atravesar las capas lingüísticas, conceptuales, ¿no? Para poder permitir, para poder dejar que nuestro sistema intelectivo, nuestro aparato intelectivo, tenga la capacidad de abrirse a la realidad, ¿no? Esa es, y un poco entonces lo que pensaba es que, claro, nosotros no nos referimos inmediatamente en nuestra experiencia únicamente a la realidad como está dada, ¿no? Como se nos da en su proceso, sino que lo hacemos precisamente en virtud de que heredamos y somos formados, ¿no? En nuestra forma mentis, pues por ideas, por tradiciones, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Si podríamos entender a la historia como una reificación de un sistema, ¿no? Y que por eso mismo, ¿no? Es el pensar tiene que ser histórico, ¿sí? O sea, no puede ser ahistórico, ¿no? No puede pretender partir de eliminar todo lo demás, ¿no? Epogé y comenzar de nuevo, ¿sí? Porque incluso esa misma epogé sería ya un posicionamiento frente a la reificación histórica de un sistema, de una propuesta. No sé si pudieras
Digo, perdón que sea un clavado con esto de lo histórico, pero ya saben mis amores. No, bueno, pues es que es una preocupación común. Y en ese sentido tiene completa pertinencia esta pregunta y reflexión, Huicho. Como lo digo, en efecto, sí, por supuesto que la historia de la filosofía puede vérsele como sistema, pero decía yo, no hay que verla como sistema desde el punto de vista positivista, porque ese es un modo muy peculiar de abordar la historia que ya sabemos que, además de ser progresiva, tiene un fin último, ¿no es cierto? Entonces, claro, allí el sistema está supeditado siempre al telos, al fin. Pero además la estructura misma de ese sistema está condicionado por el grado de desarrollo que hay en cada uno de esos periodos. Yo lo que digo es, deshagámonos de esa idea de sistema y estructura y entonces, sí, en efecto, veamos a la historia de la filosofía, sí como un proceso de reificación, donde efectivamente están interconectados todos los filósofos y los contenidos, pero démonos cuenta de que no hay contenidos esenciales. Y así como no hay contenidos esenciales, no hay filósofos esenciales. No hay filósofos esenciales. Que esto es algo que sé que en la academia inmediatamente se le van a parar los pelos, ¿no? Pero no, es una particular historia porque es un modo particular de aproximarse al desarrollo de las ideas. Pero nosotros tenemos la capacidad, precisamente poniendo en juego estos dos momentos litúrgicos, de entender precisamente que solamente son fijación contingente y que por lo tanto la capacidad que tienen los conceptos de explicar cosas no les viene de sí mismos, su inteligibilidad, no, a ver, es que los conceptos no son duros por ser inteligibles. Esto es una tautología sin sentido. El poder explicativo de los conceptos está en su poder combinatorio. Y entonces decía yo, toda epistemología, toda teoría de las ideas necesita una teoría de la poderosidad. Es más, una filosofía primera de la poderosidad. ¿En qué sentido poderosidad? En el sentido de que hay conceptos que tienen mayor capacidad de combinarse con otros. Allí está su valencia. Y entonces la inteligibilidad de los conceptos le viene precisamente de su poder combinatorio, pero no de su poder explicativo, que es lo que regularmente se piensa. Entonces, al poner en juego este poder combinatorio, nosotros podemos revertir hacia la raíz, sin salirnos del concepto mismo, revertir a su raíz. Y si revertimos a su raíz, nos vamos a dar cuenta que el medio en que fue concebido este concepto, en que fue dado como nuevo, también cuenta y está incluido en es un elemento constitutivo del concepto mismo. Y entonces lo que tengo que hacer es revertir sobre su raíz, darme cuenta del medio que lo sostiene, y en este sentido lo puedo trasladar a otro medio. ¿Qué quiere decir esto? Puedo regresar, como lo he tratado de hacer en el texto, puedo regresar a Aristóteles, Metafísica 1. Todos los hombres por naturaleza desean saber y la historia de la filosofía ha interpretado esta línea de Aristóteles desde la modernidad, desde la noción de autorreferencialidad de la modernidad kantiana. Desde allí se ha interpretado Aristóteles. Y lo que digo es no, porque el deseo de conocer no es un impulso que sale del ser humano, sino que es
un momento impelente de la naturaleza, pero que luego se expresa por medio de nosotros. Ahora, ¿qué ganamos con esta reinterpretación? ¿Qué ganamos? Pues ganamos una nueva historia de la filosofía. Ganamos un nuevo poder combinatorio de Aristóteles, pero además de todo lo que le sigue a Aristóteles. Un nuevo poder combinatorio, un nuevo modo de comprender la historia. ¿Cómo ves, Huicho? O sea, o sea, yo creo que lo difícil en este caso es que pues, ¿cuántos de nosotros no cargamos, ¿no? Con esta interpretación, con este modo de contar la historia como dices, ¿no? Y habría que decir también que no solamente está la historia como una reificación, sino modos de instalarse en la historia, ¿no? Que curiosamente siempre tienen, y esto lo digo un poco para hacer, o sea, sobre todo para escucharnos a nosotros mismos, que casi siempre acaban por decir, ¿no? Que lo que viene después de esta revisión histórica es algo nuevo. Pero pues eso siempre es proyecto, ¿no? Eso siempre es algo que está por realizarse y es contingente. Y esto que dices, ¿no? De que toda fijación es una fijación contingente, pues sacude precisamente el suelo, ¿no? Sobre el cual solemos pensar que nos formamos filosóficamente, ¿no? Nos formamos por la vía regia. Platón, Aristóteles, San Agustín, Tomás, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Deleuze, Guattari, y se acabó la historia de la filosofía, ¿no? O sea, por poner una hilación, ¿sí? Pero esa hilación de la historia es contingente porque lo hacemos desde la autorreferencialidad de los sistemas y no pensando la conexión de esos sistemas con el sistema que les impele. Que creo que eso es un poco lo que estás planteando, ¿no? Si no mal entiendo. Claro, completamente, completamente, porque otra vez, o sea, tratamos a la historia de la filosofía como si fuera un cementerio y entonces son inamovibles las tumbas, ¿no? Y hasta nos acusan de sacrilegio si las queremos mover. Sí, seguro, seguro. Ahora sí que sacar los huesitos de los muertos no les gusta. Exhibirlos Claro. Y esto mismo se ha dado en el problema de las categorías. El problema de las categorías se le ha encerrado en un marco bien claro, que es un problema del logos. Y entonces, caray, lo que digo es, a ver, espérame tantito, no, esa es una peculiar historia, esa es una peculiar comprensión de las categorías, pero no es la única. Y entonces, si nosotros queremos, ¿qué es lo que quiere todo filósofo, no? Descubrir algo nuevo, pues sí, pues yo también quiero descubrir algo nuevo, pero no voy a descubrir algo nuevo repitiendo lo mismo que se ha dicho por 2400 años. ¿Sabes? No voy a hacerlo. Y entonces, si queremos descubrir algo nuevo, pues tenemos que volver por la raíz, siempre volver hacia la raíz, dentro del concepto mismo, precisamente para ver esta combinación entre el concepto mismo y el medio del que brota ese concepto, ¿no? Sí. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Mario, creo que hay unas preguntas en la... No, ¿El chat? me han pedido el link
y unas cuestiones de formato, de cuestión administrativa. Sí, bueno, yo sí veo acá una preguntita que fue la que nos quedó ¿A dónde? en la sesión pasada. Dice Julián, dice, ¿se acuerda de la pregunta que le compartí en la clase pasada final? Y la pregunta es, ¿cuál considera usted una visión neutra para comprender la historia de la filosofía? Esa era. Porque a lo mejor fue en privado porque no la veo aquí en el grupo. Ah, a ver, espérame. Sí, efectivamente es Pues privado. con razón no la puedo moderar, dado que no la pusieron acá. Adelante. A ver, la voy a poner en todos para que la veamos. Ahí está. Y luego el propio Julián también hace una segunda pregunta que está acá. Ahí la dejo para todos. A ver, vamos con la primera. ¿Cuál considera usted una visión neutra para comprender la historia de la filosofía? Y la respuesta es no hay visiones neutras. No hay neutralidad. No hay. No hay. No hay. O sea, precisamente en esta lógica procesual, debemos comprender que toda aproximación a la historia de la filosofía es siempre una aproximación contingente. Contingente. Eso de la neutralidad es un viejo fantasma de la ilustración positivista que por supuesto debemos dejar de lado, ¿no? No hay neutralidad. Fer, ahí estaría bien, Fer, que abones un poco más, porque es muy importante lo que dices, porque como vivimos bajo ese fantasma de la neutralidad, parece que lo que no es neutral no vale. Parece que lo que no es neutral carece de objetividad y ligamos la verdad a esa objetividad y verdad. Entonces, te pongo ahí el terreno para que comentes este ámbito que está implícito en tu texto, pero que precisamente estamos en diálogo para que lo hagas explícito, ¿no? Tenemos esa idea de que si somos neutrales, logramos objetividad y por lo tanto verdad. Y será válido lo que decimos. Entonces, cuando alguien nada más te escucha decir, no hay neutralidad, entonces entonces todo es relativo. Entonces no es válido lo que dice Fer. O sea, adelante, Fer, que abones un poquito más ahí. Un fantasma recorre Europa. La relatividad. No, a ver, claro, este es un viejo fantasma que heredamos como decía, de la ilustración positivista. También se le llama punto cero o sujeto neutro, que es la creencia de que nos podemos elevar por encima de la subjetividad y tener precisamente una visión total del acontecimiento y precisamente como estamos elevados, estamos por encima de, no intervenimos en, ¿no? Que es pues la aspiración máxima pues, de los filósofos modernos. Ahora bien, bueno, pues ahí digo, las enseñanzas de Gadamer, por ejemplo, de la hermenéutica de Gadamer, pues nos enseñan precisamente justo que esto es imposible, pero también el mismo Popper lo dice, ¿no? Claro, ¿no? Es decir, nosotros estamos siempre inmersos en el objeto de estudio en tanto que somos observadores, y esto no lo podemos negar. El simple hecho de la observación es ya una intervención. Y entonces no hay posibilidad de neutralidad a menos que pensemos en un ente trascendente, en Dios. Pero si efectivamente Dios es neutral, lo único que quiere decir es que no puede aprender contenido. Es decir, Dios no puede ver el mundo. Está ciego, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente, cuando pensamos en la posmodernidad, muchas veces de manera maniquea, ¿no?
ponemos estos dos problemas, ¿no? La relatividad versus la objetividad o neutralidad. Y uno, cuando piensa, por ejemplo, en realismo, que eso me he encontrado muchas veces, ¿no? Con personas que me dicen, lo que pasa es que a mí me gusta el realismo y piensan que el realismo es volver otra vez a esas posiciones que quieren buscar lo en sí o lo objetivo, una verdad única de una vez y para siempre. Y les digo, no, eso no es realismo. Eso no es realismo. El realismo ya lo expuse en mi texto, bueno, según lo que yo considero. Por supuesto, no es en absoluto definitivo. Entonces, quitémonos esa noción de neutralidad y más bien seamos partícipes de. Entonces, acá, si me permites, Mario, leo la otra parte de la pregunta de Julián. Dice, entonces, para comprender la historia de la filosofía debemos intentar comprenderla según su periodo de tiempo. Dígame si esto es correcto. A ver, esto igualmente lo explica Gadamer, si no mal recuerdo, y que él dice, a ver, nosotros podemos aproximarnos y hay una voluntad de aproximación, pero nunca nos convertiremos, nunca adquiriremos la forma mentis de un ciudadano griego del siglo IV antes de Cristo. No, 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 no. Nos podemos aproximar. Y es de hecho, ¿no? Es de hecho hasta deber del filósofo aproximarse. Pero nunca podremos pensar desde allí. Nunca podremos pensar desde allí porque entonces, bueno, pues tendríamos literalmente que disolver nuestra subjetividad para reificarnos completamente con la subjetividad de un ciudadano griego del siglo IV, lo cual es imposible. Entonces, no. Lo que sí podemos hacer es aproximarnos con voluntad de comprensión, dice Gadamer. Y estoy de acuerdo con eso, ¿no? Muchas gracias, Fer. Voy a empezar, espérame, tengo ya aquí el orden de las preguntas conforme fueron levantando la mano, porque eso es importante. Efectivamente, pues es clave, ¿no? Lo que va diciendo Fernando en torno a lo que comentó de la neutralidad. Nada más por abonar un poco, bien citado esto de Gadamer, ¿no? De hecho, pone un ejemplo, como si le dijéramos al pez que para que sea neutral objetivo salga del mar, ¿no? Sé neutral, sé objetivo, sal del mar para que tenga neutralidad tu comentario. No, pues si sale se muere, ¿no? Precisamente no hay neutralidad porque desde que queremos investigar algo, eso ya nos toca, ya nos afecta, ya nos llega, ¿no? Ya queremos saberlo. Y en torno a lo de los momentos históricos, sí, esa idea de aproximación es muy importante, porque hasta a veces pareciera que lo nuevo es más bien la manera en que actualizo el pasado. ¿Cómo actualizo el pasado? ¿Cómo actualizo esa raíz de la que tanto ha hablado Fernando? ¿Cómo actualizo esa raíz? Bien, la siguiente pregunta es de Lorena Garcés, luego le daré la palabra a Ángel, luego a Rodrigo, y luego a Mari Carmen. Dice Lorena Garcés, dice Fernando, ¿qué sucede cuando el origen del concepto refiere a un contexto ajeno o donde se pretende aplicar? Por ejemplo, el utilizar categorías surgidas del marxismo en una realidad latinoamericana como educación hegemónica o contrahegemónica, ¿es aplicable? ¿O realmente tendríamos que construir otros conceptos origen? Muy buena pregunta, Lore. Claro. Adelante, Fer. Claro, muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Lorena. Como decía hace rato, el poder de los conceptos no está en su inteligibilidad, sino en su poder combinatorio. Y esto quiere decir que el concepto siempre brota de un contexto. Yo hablaba de medio, pero contexto es lo mismo. De un contexto en particular. Pero que brote de ese medio no quiere decir que solo funcione en ese medio. Como decía,
yo puedo sacar a un organismo de un lago y lo pongo en una caja de Petri y bueno, pues la caja de Petri se convierte en un nuevo medio y esto le da nuevas posibilidades y también le quita otras posibilidades. Entonces yo puedo sacar un concepto del marxismo y aplicarlo a otra realidad, a otro contexto, por ejemplo, la realidad latinoamericana, y esto me va a dar poderosidad, me va a dar nuevas posibilidades de, pero también me va a quitar otras. Y ahí, obviamente, depende, pues precisamente de la analogía, del trabajo hermenéutico que se haga de esos conceptos, pero sí es posible, ¿no? Ahora, como resultado de esto, puedo obtener algo nuevo, porque en tanto que el medio, como decía hace rato, como el medio es un elemento del sistema y no externo al sistema, puede ser que el medio reifique el concepto, es decir, la realidad latinoamericana reifique el concepto y se produzca algo nuevo. Claro que sí es posible, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Te escuchamos, Ángel Rodríguez, adelante. Sí, buenas tardes. Mi duda con respecto a esta noción de que el deseo está en el hombre y es de la naturaleza. Yo quería preguntar a partir de qué momento y a propósito de qué cambia este paradigma, porque por lo menos esta noción yo la veo bastante clara todavía hasta el medioplatonismo, desde Antíoco hasta Plutarco, que es como que desde lo más nuevo, digamos, y de hecho Eudoro de Alejandría hace todo pues una doctrina de la Hormé, del impulso, ¿no? Entonces, no sé si podría más o menos explicitarme como que a partir de qué momento se empieza a cambiar este paradigma y a propósito de qué. Muchas gracias. Sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Lo decía hace rato, regularmente, ¿cuándo empieza a cambiar este concepto? Bueno, pues a partir precisamente de tomar las poderosidades de las potencias del alma como sostenidas por las potencias mismas. Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, en la filosofía moderna, porque son los filósofos modernos los que, en última instancia, los que terminan por separar las potencias y sus poderosidades del mundo que, sin embargo, las sustentan, ¿no? Y entonces, claro, cuando nosotros leemos a Aristóteles, pensamos, claro, el ser humano, el hombre, desea saber. Y entonces lo primero, pensando desde la filosofía moderna, se nos viene a la cabeza la idea de, claro, entonces ese poder radica en el hombre y entonces yo me lanzo a conocer el mundo. Esta es una posición completamente moderna, cuya raíz está, como digo, en el momento en que terminan de separarse las potencias del alma y sus poderosidades del mundo que las sostiene. El giro copernicano, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que, como bien dices, todavía en antiguo se tenía todavía esta noción de que es la naturaleza la que impulsa al alma. Bueno, al ser humano, a conocer y a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hacer polis. Claro, sí, pero poco a poco también este acercamiento tanto de neoplatónicos como de neoaristotélicos en la filosofía creacionista, es decir, en esta época llamada filosofía medieval, empieza a dislocarse. ¿Qué quiere decir dislocarse? Que claro, empiezan a pensar, a ver, espérame tantito, las potencias y sus poderosidades, ¿son impulsadas por la naturaleza o por Dios? Y entonces, en esta dislocación, ¿no?, que se va gestando en la época medieval,
termina por decir, no, 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 no es la naturaleza, es Dios. Tiene que ser Dios. Y se rompe entonces el vínculo con la naturaleza. Y tenemos entonces la modernidad, ¿no? Gracias, Fernando. Rodrigo, adelante. Adelante, Rodrigo. Creo que había alguien previo, ¿no? No, seguías tú y luego Mari Carmen. Bueno, ok. Fernando, qué bárbaro. El terror de la filosofía tomó la forma de la cátedra. O sea, qué bárbaro. O sea, no, hombre, felicidades, man. Felicidades. Extraordinaria tu cátedra. Yo quería hacerte una pregunta en relación a esto que preguntaba Huicho al principio, esta reificación, ¿no? La reificación del sistema de la historia, vamos a decirlo, o de la realidad histórica, si me permites decirlo así. ¿Hasta qué punto esto está más allá de la filosofía? Vamos, quiero decir, no quiero volver a esta cuestión tan, me imagino, tan tosca de qué hacer de la filosofía y del ave de Minerva, pero vamos, puede haber esta investigación que tú preparas, que tú proyectas, puede tener una repercusión en el propio sistema de la historia de la filosofía, pero no de la historia, digamos, en sí. Entonces, yo te querría preguntar esto. No quisiera volver a este tema de lo que está más allá de la filosofía y el grado de incidencia y esta pregunta permanente, pero me parece que es inevitable. Y en relación al tema de la neutralidad, bueno, creo que yo quisiera hacer un comentario, si me permite. Sí, creo que hay una diferencia entre la posibilidad de ponernos de acuerdo, que eso sí abre el espacio, no de la neutralidad, sino de la imparcialidad, de la, de la objetividad, basada en un paso, en un rasgo esencial que es el desinterés. Es decir, yo puedo desinteresadamente conocer el asunto y tratar de ponerme de acuerdo con otro y puedo ponerme en las distintas posiciones, porque una cosa es ponerme de acuerdo o ponernos de acuerdo y otra cosa es lo que vamos a hacer, ¿no? Esto de que vamos a generar una acción concreta, ¿no? Gracias, Fer, te felicito. Gracias, querido Rodrigo. Como siempre, por supuesto, un placer dialogar, ¿no? Bueno, pues a la primera pregunta, vuelvo a la idea de sistema, que es, ¿no?, lo que ha permeado desde el comienzo esta sesión. La filosofía forma parte de un sistema, de ese sistema que llamamos conocimiento. Y entonces, claro, si nosotros queremos efectivamente, pues de algún modo encontrar, por decirlo así, la pertinencia de la filosofía en el mundo, por supuesto esto no se puede hacer solo considerando a la filosofía. Que ese es el error en que regularmente se cae cuando se quiere justificar la pertinencia de la filosofía en el mundo, se le piensa como algo aislado de todo lo demás. Y ahí está el error. Y si uno cae en ese error, es decir, si empieza a argumentar a partir también de considerar a la filosofía como algo aislado, ya perdiste. Ya perdiste. El problema justo entonces es, no, a ver, dime las bases por las cuales tú consideras que la filosofía es algo aislado de todo el conocimiento de las demás disciplinas. Y la respuesta es que no es algo aislado. Forma parte de un sistema que por otro lado no está completo. El sistema de conocimiento no es un sistema completo. Otra vez, recurriendo a la historia, podemos ver que vamos conociendo más
y conforme vamos conociendo más, el mismo campo de conocimiento se va enriqueciendo. En este sentido, la filosofía tiene la capacidad de reificarse a partir de su poder combinatorio, con el diálogo, con esta y con aquella otra ciencia, en una procesualidad siempre viva, diríamos. Y entonces, claro, es allí donde la filosofía encuentra su pertinencia y su sentido. Muy bien. ¿Vale? No, adelante, adelante. Adelante. Bueno, eso con respecto a la primera, ¿no? Y la segunda, Rodrigo, si no mal recuerdo, era de... Sobre la neutralidad. Sobre la neutralidad, sí. A ver, digo, no sé si sea una referencia válida para ti, pero Sartre, por ejemplo, en el existencialismo es un humanismo, dice, aún el no hacer es hacer. Esto quiere decir que el desinterés es ya una posición. Y entonces no estarías fuera de. ¿Me entiendes? Entonces, si yo digo, bueno, es que tenemos que lograr un acuerdo, pero para ello, como dice Rawls, tenemos que encontrar un punto en donde coincidamos todos, dejando de lado nuestra autoctonía. Bueno, pues se cae en un formalismo, como termina la política de Rawls, ¿no? Entonces, en este sentido, yo diría más bien aplicar el principio hermenéutico. No. A ver, yo me presento en mi parcialidad. Me presento de manera autóctona. No solo autónoma, autóctona. Y a partir de aquí, de mi autoctonía, pues vamos a alcanzar, si no, con voluntad de acuerdo, pues vamos a alcanzar un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido creo yo igualmente, pues la imparcialidad, la objetividad, aún en el ámbito político es imposible, ¿no? Digo, podemos estar en desacuerdo en esto, pero bueno, esa es mi opinión. Bien, viene Mari Carmen y luego de Mari Carmen, José Lara. Adelante, Mari Carmen. Sí, muchas gracias. Hola y buenas tardes a todos. Doctor, mi pregunta iba igual en relación con lo que ya preguntaba Ángel Rodríguez respecto a esta parte de Aristóteles, que a su vez la relaciono mucho con Zubiri. Esto de la autorreferencialidad, que en el inicio de la metafísica versa el deseo del hombre por conocer, por naturaleza. Y que usted ha dicho bien, o nos ha, bueno, al menos me ha enseñado que en el ser humano no es propio del ser humano, o más bien que en la naturaleza es justamente esta que empodera al ser humano para hacer su vida. Esto inmediatamente me llevó a mí al tema del poder de lo real en Zubiri, y que justamente este poder de lo real es justo este empoderamiento, ¿no? De este carácter de la realidad para que el hombre, pues, se religue, o bueno, más bien no sé si se religue o se dé cuenta de que es religado. Quizá ahí me pueda orientar un poquito más. Pero justamente hoy revisaba algo de Zubiri y me recordó tanto esto que acaba de mencionar, ¿no? De en el ser humano, y que la naturaleza es la que justamente empodera al ser humano para que se haga. No sé si en Zubiri sería así tal cual la realidad. La realidad es en la que se realiza el hombre con las cosas reales, entre las cosas reales y con los otros como él, realmente. Bueno, si ahí por favor pudiera apoyarme. Sí, completamente de acuerdo, Mari Carmen. Por supuesto que estamos hablando de la poderosidad de lo real. Por supuesto que sí, ¿no? Y Zubiri es muy explícito en esto y lo recuerdo perfectamente que además lo desarrolla
muy puntualmente sobre la esencia, cuando está hablando precisamente de la esencia y dice, lo que pasa es que la esencia siempre se piensa como o un conjunto de conceptos o como una estructura fija. Y dice él, fíjate, me acuerdo, dice, si tomamos un concepto de la India, de pensar la esencia como no como este reducto, sino precisamente como esta posibilidad de operar, ¿no? La esencia como principio de operación, dice, pues aquí ganamos justo, o mejor dicho, evitamos, por un lado, evitamos cualquier momento de fijación, ¿no? Sea físico, sea conceptual, pero además ganamos justo algo que la idea de esencia clásicamente no tiene. ¿Qué es lo que no tiene la idea de esencia clásica? Procesualidad. Porque se pensaba que la esencia era algo fijo. Entonces, pensar esencia y procesualidad parecía una contradicción performativa, pero justamente Zubiri dice, no, no lo es. Y no solamente la esencia, sino que precisamente aquello que llamamos realidad es justo este ámbito de la poderosidad. ¿Dónde está inserta esta poderosidad? Y dice Zubiri, en la alteridad. Capítulo 1, inteligencia sentiente. Bueno, inteligencia y realidad. Dice, es la alteridad. Ahí está la poderosidad. Ahora, precisamente por ello es que dice Zubiri, entonces estamos religados, sí, religados a la realidad. Y aquí hay que hacer una breve, nada más una breve aclaración, porque regularmente cuando nosotros decimos religación, inmediatamente entendemos religión. No. La religión es otra cosa, es un modo de la religación, pero no es la única. Nosotros estamos religados a la realidad. Y entonces nuestro en es precisamente en la realidad y nuestro de es de la realidad. Es un en y es un de. Porque la realidad no es algo, y esta es justa la diferencia entre el realismo de Zubiri y los realismos clásicos. Que para Zubiri, como he dicho también acá en mi exposición, lo que llamamos la realidad, Mari Carmen, no es algo separado del ser humano o de la inteligencia sentiente, sino que la realidad es un elemento constitutivo de la inteligencia sentiente. Forman parte la inteligencia sentiente y la realidad de un mismo y único sistema, el sistema de lo real. Muchas gracias, Fernando. Y buena acotación, este ámbito del religare. Por lo regular, el religare, ¿no? La relación con, casi siempre lo delimitamos al ámbito de la religiosidad, pero no es la única forma de religación. Bueno, ya después habrá otro debate si qué forma es la que te va presentando otro tipo de cuestiones. Le damos la voz a José Lara y luego sigue Humberto, conforme el orden. Adelante, José Lara. Bien, muchas gracias. Gracias, Fernando, por tus reflexiones. Tengo mucho que pensar y desde luego acudir al video para ver las otras dos sesiones. Mi pregunta es muy concreta y va ligado precisamente con la respuesta que estabas dando a la compañera sobre inteligencia sentiente. Soy psicólogo de formación. Me llamó la atención que decías que la psique en la modernidad se separa del mundo. Entonces, de ahí surgen estas dos preguntas que van ligadas y además van ligadas a la respuesta que diste ahorita. ¿Cómo se comprende la psique en la modernidad? ¿Y cómo se comprende la psique desde el realismo sistémico de Javier Zubiri?
Si me puedes decir algo al respecto, yo sé que es muy complejo, pero pues, es una pregunta que como psicólogo me apasiona. Gracias. Claro que sí, José, muchas gracias por tu pregunta. Déjame apuntarla para que no se me olvide. Y te voy contestando. Sí, en efecto, a ver, lo decía hace rato, este es un proceso de dislocación que comienza con los filósofos creacionistas y termina en la filosofía moderna. Con filósofos creacionistas, quiero decir la época medieval, solamente que a mí no me gusta llamarles medievales. Me parece un concepto feo, ¿no? En fin. ¿Por qué? Porque, claro, la posición es muy clara. A partir precisamente del influjo del paradigma creacionista, por parte, por supuesto, de la teología judía y de la naciente cristiandad, se empieza a mover la raíz que sustenta al ser humano, de haber sido precisamente comprendida como naturaleza, como physis en Grecia, se cambia de lugar y entonces ahora lo que sustenta la existencia del ser humano es Dios. Y entonces lo que provoca esto es que de haberse concebido a la naturaleza como precisamente este atergo, como este impulso o esta impelencia que entonces provoca que el ser humano pueda hacer cosas, esto se traslada a Dios. Y entonces empieza a decir, claro, si el ser humano puede hacer cosas es porque Dios lo permite. Una de ellas es, por supuesto, el conocer. Si el ser humano puede conocer es por Dios, y eso está clarísimo, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino. Es la teoría de la iluminación de Santo Tomás de Aquino. Si nosotros conocemos, es porque Dios ilumina nuestro intelecto. Vale. Pero si esto es así, quiere decir entonces que la poderosidad misma de las potencias, la poderosidad de conocer que está inserta en el intelecto, en la psique, al tener precisamente un origen externo, se le empieza a concebir como algo autorreferencial. ¿En qué sentido? En un primer momento, todavía no la modernidad, pero en un primer momento dicen los medievales, a ver, si el intelecto puede conocer y además debe conocer, es por Dios. Es decir, hay un mandato. Pero si esto es así es porque en la naturaleza obviamente debe responder también a la creación de Dios. Si la naturaleza no fuera algo creado por Dios, entonces ¿para qué conocemos? ¿Para qué nos otorgaría este poder Dios? ¿No? Entonces la naturaleza misma se hipostasia y además se le ordena y se le reifica a partir precisamente de la figura de Dios. Quiere decir esto entonces que propiamente el conocimiento ya no es un conocimiento de lo externo, pero al mismo tiempo, con ello, se genera el ámbito de lo inefable, ¿no? Entonces, en este movimiento de dislocación, piensa el creacionista, puedo conocer y debo conocer por Dios. Esto así, apenas concebido, pasa también a la modernidad, pero los filósofos modernos dan el último giro de tuerca y dicen, ay, a ver, espérame tantito. Si en efecto yo puedo conocer por Dios, y si Dios es precisamente tan magnánimo y poderoso como lo es, entonces
yo puedo hacer uso de mi inteligencia sola para conocer el mundo. Si en efecto Dios es tan bondadoso, ya no necesito de que intervenga, sino que me ha dado la capacidad de conocer por entero, sin su asistencia. Y aquí es justo cuando termina por dislocarse la psique, José. Termina de dislocarse y se le ve como una potencia autorreferencial. Es decir, ya no forma parte de un sistema, sino que se le ha hipostasiado, se le ha aislado. ¿Te fijas? Y luego, bueno, esto la primera parte de la pregunta, y luego la segunda. Bueno, y entonces, ¿cómo recuperamos? ¿Cómo le hacemos para recuperar esa idea de inteligencia que no esté separada de las otras potencias? Bueno, pues otra vez, la idea de sistema, pero una idea de sistema, por supuesto, que tenga como base justo la noción de interdependencia de todas las potencias y de estructuralidad. Es decir, y esto mismo lo pone como ejemplo Zubiri. Dice, en el acto mismo en que yo estoy inteligiendo, por ejemplo, 2 más 2 son 4, allí en ese mismo acto está presente mi estómago. Los sentidos. Mi uña del pie. Los jugos gástricos están presentes en ese mismo acto. El hecho mismo de que se regeneran mis células, allí está presente en el acto. Y entonces debo considerar a la psique justo en este todo que me constituye, incluyendo a la realidad, porque la realidad no es algo fuera del sistema, sino es también elemento del sistema. ¿Me entiendes? Incluyendo el mundo. Incluyendo el mundo, por supuesto. Que sostiene la misma psique. Por supuesto, el mundo sostiene la actividad psicológica. ¿Qué te parece? Ok. Muchas gracias, Fer. Dejé ahí ya, es que me silencié, me autosilencié. Dos cosas, ya está en el chat aquí del Zoom, el archivo que trae las sesiones completas del curso de Zubiri, la sesión 1, la sesión 2 y la sesión 3. Ya está aquí el link para que ustedes lo puedan descargar. La segunda, le dejé ahí por el comentario de José Lara, una referencia buenísima del filólogo Erwin Rohde, le puede servir mucho ahí. Y adelante, Humberto, te escuchamos. Hola, a acotar nada más, nuevamente, pues felicidades, Fernando, una clara exposición de Zubiri, gracias nuevamente. Dos cosas, la primera, que el problema de nada más reducir a una neta relación las categorías de Zubiri, mi cuestión y mi reflexión vendría ahorita en si esto que propone Kant, Fichte, Schelling, o sea, ellos tres tenían concretamente la situación de ser idénticos en la categoría relación, y ese era el discurso de ellos. Ahora, yo lo que veo en su video ahorita, y no sé si van a preguntar en esa tonalidad, él pretende dar, digo, no que sea la panacea de la filosofía, que la verdad sí se me hace muy ad hoc, pero se me hace muy ad hoc la propuesta que hace. Sería muy aventurado decir que Zubiri con esta propuesta nos puede resolver el problema de la relación en las categorías, tomando en cuenta que si se malentiende se puede reducir a un relativismo metafísico, ético. O sea, se puede hacer, digo, en lo particular yo veo que sí, sobre todo en inteligencia sintiente veo que da esa razón,
pero ¿se puede proponer como una solución? Muchas gracias, Humberto. Sí, concuerdo contigo en que, a ver, esta es una propuesta, no vayamos a creer que es la verdad definitiva de nada, porque no es así. Es solo la propuesta de Zubiri, que está bien que hablemos de ella porque regularmente en las academias no se habla de Zubiri, ¿verdad? Hablamos en el problema de las categorías, pues hablamos de Aristóteles, de Kant, de Fichte y de los filósofos analíticos, ¿no? Hegel, tu filósofo. Hegel, mi queridísimo Hegel, por supuesto. A volar la lechuza. A volar la lechuza, exacto. A ver, en este sentido yo creo que la propuesta de Zubiri nos permite pensar más allá del problema de la relación. Porque Zubiri lo dice en un texto, bueno, en varios, pero sobre todo en respectividad de lo real. Un articulito muy padre dice, a ver, en la historia de la filosofía siempre se han hablado de 3 tipos de relación. Relación predicamental, trascendental, esencial. Pero ninguna de estos 3 tipos de relación considera la visión de sistema. Ninguna. Ni siquiera la esencial. Porque parten de algo justamente que es antisistemático. ¿Cuál? ¿Qué es ese algo? Precisamente considerar a las cosas como individuos. Ese es el gran problema. Todo planteamiento que propone la relación parte de que los relatos son algo completo en el orden de la constitución y en el orden operativo, y que entonces por ello pueden relacionarse. Y dice Zubiri, si llevamos a Radice en su radicalidad la idea de sistema, no hay individuos. No hay individuos, hay sistema. Esto quiere decir entonces que las cosas no se relacionan, sino que se pueden reificar o se pueden actualizar, pero no se relacionan. ¿Por qué? Pues precisamente porque la idea de sistema que considera Zubiri no parte de la idea de individuos. Entonces ahí está la clave, Humberto, para entender la idea de sistema de Zubiri y de la idea de categorías desde Zubiri, y en este sentido también podemos hacer la crítica a los planteamientos clásicos de las categorías. Bien, nos pone aquí Fernando una pregunta que le hacen y una pregunta igual que elabora Paula. Te preguntan, Fer, bueno, una vez que has hecho toda esta revisión, todo este rastreo, ¿qué propones tú con el término de categorías en el lenguaje filosófico, ¿no? A la letra dice, ¿cuál sería una definición propia de usted, o sea, Fernando, sobre el término categorías en el lenguaje filosófico? Me agrada que lo ponen entre comillas porque pues ven la complejidad de hablar del término categorías. Y seguido de ello, Fer, te pregunta Paula Reyes, si puedes mencionar, yo creo que esto tiene que ver en que has ido rastreando hasta la palabra categorías en la obra. Pregunta Paula, ¿en qué fechas habla Zubiri de sistema, ¿no? Propiamente, ¿en qué fechas habla Javier Zubiri de sistema? Claro. Falta una pregunta también antes de Samuel, Mario, me parece. Samuel, va 2 y va la tercera, Fernando. Gracias, Luis, no lo había visto. Dice Samuel, me gustaría preguntarle, doctor, si esta idea de sistema, está claro, tiene semejanza con lo planteado por Hartmann. Esto es en la medida que hizo una referencia que para un intento de reificación de un sistema se requiere la participación del resto de saberes, no únicamente la filosofía. Adelante, Fer, con esas 3. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. La primera,
¿qué es lo que se puede entender por categorías en el lenguaje filosófico? Bueno, a partir de lo que he comentado acá, y lo digo justo en mi exposición en la página 32, ¿no? Digo, las categorías no son las categorías, no, las categorías no son entes, sino funciones de la totalidad de la realidad que señalan su sistematicidad y estructura. Las categorías son funciones, es decir, son procesos. No son entes ni entes de entes, como lo diría por un lado Aristóteles o por el otro lado Kant y por supuesto también la filosofía analítica del siglo XX. Con entes me refiero a palabras, a modos de acusar, ¿no? A modos de predicación. En ese sentido, bueno. Entonces, no son, las categorías no son ni palabras ni conceptos, sino son funciones de la totalidad de lo real que señalan su sistematicidad y estructura, es decir, son procesos. ¿Sale? A la segunda, que era, ¿desde cuándo comienza a hablar Zubiri el término de sistema? Bueno, pues nos podemos remontar, claro, por supuesto, sobre la esencia. Sobre la esencia es clarísimo que allí habla de sistema, ¿no? Pero, si no mal recuerdo, también antes, en el problema de la filosofía y otros escritos, 1928-32, allí también habla de la idea de sistema. Y luego también en el texto de Naturaleza, Historia, Dios, 1944, también habla de la idea de sistema. A ver, habla, no quiere decir que la explique, la desarrolle, bla, bla, bla. No. Pero sí la utiliza para ir delineando cosas, donde hace un examen explícito, bueno, no un examen, no, una descripción explícita de la idea de sistema sobre la esencia. 1962, si no mal recuerdo, el texto. Allí es la primera vez que lo hace con sistematicidad, ¿no? Vale. Y la última, lo de Graham Harman. Esta idea de sistema tiene semejanza con lo planteado por Harman. ¿Por Graham Harman o por Nicolai Harman? Ah, por Nicolai Harman. Pues yo diría que sí, digo, el experto acá es Huicho, ¿no? Pero yo estaría tentado a decir que sí. Y lo dije también en mi texto, el siglo XX también se puede leer de esta otra forma. El siglo XX, o yo veo en el siglo XX que no progresivamente, poco a poco se va recuperando la idea de sistema. Porque no solo Nicolai Harman, sino también Heidegger, también Whitehead, Hilary Putnam, por supuesto Zubiri, y otros van recuperando la idea de sistema. Bueno, me atrevería a decir, otra vez el experto acá es Huicho, pero creo que desde Dilthey también recupera la idea de sistema. Entonces, yo diría que sí hay semejanza con Harman, aunque no podría explicitar las diferencias puntuales, porque, como decía, el experto aquí en Harman es Huicho. No sé si quieras intervenir, Huicho. Pues, o sea, en Metafísica del Conocimiento, que es la primera obra sistemática profunda de Hartmann, justo en referencia a Hegel, dice, bueno, no podemos concebir que el sistema es algo opuesto por el pensamiento, ¿no? Y si es así, si hay un sistema que ponga el pensamiento, entonces tenemos que distinguirlo del sistema de lo real, ¿no? Esa es la primera noción. Luego, ya en investigaciones más avanzadas,
Hartman sí va a decir, y quizás esa sea la principal diferencia, Fer, que el sistema es algo que brota por la forma de ser del ser humano. Lo que hay con independencia del ser humano es el complexo, es la categoría de complexo. Esa es la categoría real, digamos, que articula a las partes, ¿no? Y es a partir de la categoría de complexo que dice Hartman, o más bien en retrospectiva, esto lo dice en el tomo 4 de la ontología, que es el tomo dedicado a la filosofía de la naturaleza. Y eso visto en retrospectiva es en lo que se sostiene la idea de Hartman, que dice, no hay entes independientes. Todo ente existe en infinitas independencias. El caso de lo independiente es un caso límite. ¿Sí? Y en realidad pues, solamente está pensando a Dios. Y Hartman es muy radical en esa parte, ¿no? Que dice, si Dios es también parte de un sistema. Y no es creador de un sistema. Pero bueno, no quiero recordar aquí el hecho, la experiencia por la cual Hartman negó cualquier tipo de vinculación con Dios. Eso quizás en algún momento demos un cursito. Bueno, no quizás, lo vamos a hacer. Vamos a dar un curso breve sobre Nicolai Hartman y ojalá podamos ahondar en estas distinciones. Pero sí hay muchas cercanías. Lo que sucede es que Hartman tenía una reserva muy particular con la noción de sistema, que es que pretendían, o al menos como fue heredada la categoría de sistema, se pensaba que el sistema era la meta de la filosofía. Cuando en realidad lo que dice Hartman es que tenemos que pasar de la idea del sistema a lo sistemático, que es más bien un modo de abordaje, ¿no? Y tiene que ver con el modo como se tiene que historiar la filosofía. Pero insisto, creo que no, nos quedan muy pocos minutos como para hablar en esto, ¿no? Entonces, no lo digo como vana promesa. Ya lo hemos estado hablando con la gente de SIOM, con los que van a participar, pues que en algún momento vendría bien esta presentación de Hartman, quizás también de Dilthey. Ya me pusiste tarea, Fer, ¿qué te digo? Bien, pues efectivamente quiero hacer un comentario que hace aquí Carmen Bravo, lo hace a modo de comentario. Dice, Ignacio Ellacuría, partiendo de Zubiri, también habla de la importancia de la historización y propone el método de historización de los conceptos. Ellacuría tiene un excelente libro, Filosofía de la Realidad Histórica. Nos pregunta Julián por las constancias. Una vez que finalice el curso, Julián, empieza el proceso de constancias y se las haremos llegar a su correo. Nos saludan desde Uruguay y efectivamente se está pensando, después de estos cursos breves que estamos haciendo, un curso sobre Nicolai Hartman, que pues lo daría nuestro compañero y amigo Luis, que él es el que se ha especializado en Nicolai Hartman y ahora también anda fuerte con Wilhelm Dilthey. Pues muchas gracias, Fernando, a nombre de SIOM. Te agradecemos muchísimo estas 3 sesiones que seguro estamos convencidos que han trabajado un terreno para despertarnos interés e ir a acercarnos al pensamiento de Javier Zubiri. Te agradecemos mucho por ello. Agradecemos también a todos nuestros participantes que nos han estado siguiendo, que expresan sus comentarios, que han estado revisando los videos. A veces ustedes saben que no coincidimos con los tiempos, pero afortunadamente esto de los medios, redes y tecnología nos permite que esto quede ahí grabado para cuando ustedes decidan dirigir su tiempo, pues está ahí. Les comentamos que el siguiente seminario, este será de 4 sesiones, irá a cargo del licenciado Roberto Valdés Rangel. El seminario tiene que ver con la tradición utópica cínico-estoica.